Les hemos anunciado más temprano nuestros titulares que hoy miércoles nos acompaña Eduardo Bottinelli con las principales preocupaciones de los uruguayos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Sí, ¿Cambios, no cambios, situación del país? a ver, ¿Qué le preocupa a la gente? en términos generales hay pocos cambios, pero sí algunas señales y algunas diferencias importantes que queremos presentar de una medición que hacemos sistemáticamente para, de alguna forma, acercarnos a esas preocupaciones, sobre todo cuando empiezan discusiones relevantes como es la ley de presupuesto, ¿no? Es decir, que tiene que ver un poco con la política, pero también con responder a esas Y preocupaciones que de la población. recordemos que salvo episodios como el de la pandemia, siempre tienen la seguridad y la economía dos temas relevantes. Exactamente, han sido excluyentes a lo largo de las últimas 2 décadas y media, si se quiere, es decir, bueno, o 3 décadas, es decir, desde que hay mediciones de este tipo de temas, ha sido recurrente. Cuando hay una crisis económica, cuando las crisis pasan, bueno, eso va cambiando las preocupaciones y después que se van instalando temas en la agenda. Vamos a ver el primer gráfico que nos muestra la respuesta más desagregada con respecto a la pregunta ¿cuál es el problema del país que más le preocupa? Y acá las personas contestan espontáneamente, es decir, lo que quieren contestar y después nosotros agrupamos en función de algunas categorías, pero esta es la más desagregada. Pero ahí ya tenemos que el 46% respondió seguridad, ¿no? Como principal preocupación. En segundo lugar se ubica el trabajo con un 11% y después ya aparecen menciones menores, con un 6% aparece la educación y la economía, con un 5% aparece la pobreza o la indigencia, luego con 3% los precios o la inflación, la droga, el narcotráfico, y luego ya aparecen con menores menciones temas como la salud, como el ingreso de los hogares, la reforma jubilatoria o lo de la caja profesional, que aparecen un poco mezclados, la pobreza infantil. Pero todo aparecen ya menciones menores, ¿no? 2, 1%, pero sí es claro que en la respuesta espontánea, la primera respuesta básicamente tiene un 46% hacia la seguridad, un 11% hacia el trabajo y después ya empiezan a hacer menciones menores. Pero ahí queda bastante claro que uno podría englobar, por ejemplo, seguridad con droga y narcotráfico, o trabajo con economía, pobreza, precios. Exacto. Hay familias de preocupaciones, digamos. Exactamente, ese es el segundo gráfico que lo que presentamos es lo que llamamos las menciones agrupadas, ¿no? Es decir, bueno, esas que tienen similitudes o que pueden resumirse en categorías más amplias, bueno, las resumimos. Entonces, ¿qué tenemos? Que los temas vinculados a seguridad pública, a violencia, narcotráfico, tienen un 51%, mientras que la suma de los temas económicos, donde aparecen estos, ¿no? que hablábamos recién, bueno, el trabajo, la economía, la inflación, la pobreza, bueno, la suma de estos llega al 32%, y luego queda la educación con un 6%, la salud con un 2%, la corrupción, que ahí se mezcla también un poco que la culpa es de los políticos por sus manejos. El discurso antisistema, digamos. Bueno, sí, exactamente, ¿no? Bueno, eso es un 2%. Y luego tenemos ya agrupados 6% de otras menciones y un 1% que no opinó. Pero básicamente entonces ahí queda de nuevo reflejado algo que ya hemos visto hace un par de meses, que efectivamente la seguridad englobada junto con otros temas, digamos, colaterales, alcanza el 51% y los temas económicos el 32%. Es decir, ahí ya tenemos más del 80% de las menciones agrupadas de la población como principales preocupaciones. Ahora después vamos a evaluar el comportamiento histórico, digamos, de la opinión pública, pero es muy importante también poner de relieve, y esto es bien interesante, las edades, ¿no? ¿Qué dicen los uruguayos de acuerdo a sus edades en torno a cuáles son sus principales preocupaciones? Bien, sí, acá tenemos un dato que es relevante porque tiene que ver, primero tiene que ver con ciclos de vida, pero también tiene que ver con el vínculo que hoy tiene con respecto al mundo laboral, el vínculo que tiene con su emancipación del hogar o su ciclo de vida hacia después de haber pasado la vida activa desde el punto de vista laboral, por ejemplo. Entonces, el siguiente gráfico lo que nos muestra es estas categorías agrupadas, bueno, para cada uno de los tramos etarios que manejamos. Entonces, ¿qué tenemos? La barra azul nos muestra las menciones a seguridad pública, la naranja hacia los temas económicos y la gris es la suma del resto de menciones. Entonces, ¿qué vemos? Si vemos la barra azul, vemos que aumenta sistemáticamente a medida que aumenta la edad hasta que llega
a los 62 años, es decir, pasa del 44% en los más jóvenes, 18 a 33 años, al 51% en el segundo tramo etario, al 56% en el tercer tramo etario. Después baja al 48% en los mayores de 62 años. Los temas económicos, que es la barra naranja, baja sistemáticamente a medida que aumenta la edad. Cuanto más veterano es uno, menos le preocupa la economía. Menos aparecen los temas económicos planteados como su principal preocupación, la principal preocupación del país. Y aumenta las otras opciones. Y cuando comparamos cada tramo etario en sí mismo, lo que vemos es que los más jóvenes tienden a tener bastante equilibrado en términos de preocupación la seguridad con la economía, con los temas económicos, donde se mete el tema del trabajo como un factor relevante. Yo te iba a decir, el desempleo juvenil en Uruguay es la cuarta un gran parte, problema. ¿no? La cuarta parte de los jóvenes tienen problemas de desempleo. Entonces, efectivamente, aparece un tema de incidencia distinta de los problemas de preocupación según el tramo etario. En los más jóvenes, si bien en todos la seguridad es el primer tema, en los más jóvenes aparece muy equiparada, digamos, la distancia entre principal preocupación vinculada a los temas de seguridad y principal preocupación vinculada a los temas económicos son 5 puntos. No vi el margen de error, pero debe estar dentro del margen de error. Y está dentro del margen de error, sí, porque estamos hablando de un 3% para el total de la muestra. En este incluso es un poco más amplio el margen de error porque estamos hablando de un subgrupo. Pero entonces tenemos una distancia mínima o relativamente mínima en términos de preocupación, como principal preocupación de los más jóvenes. Después sí se empieza a ampliar la distancia y hacia los mayores de 60 años, de 62 años, aumentan otros temas, o sea, aparecen otros temas que tienen que ver más con los temas de jubilaciones, por ejemplo, ¿no? o con temas vinculados a la salud, que aparece más fuerte a medida que aumenta la edad. Entonces, no, esto que vemos inicialmente, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Bueno, en el fondo también tiene, digamos, enfoques distintos según el tramo etario que veamos. En otras presentaciones anteriores vimos que hay diferencias entre el votante del Frente Amplio y la coalición, que son más pequeñas. Hay otras diferencias que pueden estar vinculadas a la clase social. Bueno, las clases altas tienen menos preocupación por los temas económicos que las clases más bajas. En este caso, presentamos por edad porque muestra claramente unas diferencias importantes en términos de qué está preocupando a las distintas personas en el país según su edad. Bueno, y lo que nos queda por repasar es cómo ha evolucionado esto en los últimos años. Recordemos, insisto, con el tema pandemia de por medio que impactó mucho en poner a la salud como una preocupación muy importante, algo que obviamente fue decayendo después con el tiempo. Sí, primero en el 2020 la salud apareció como un primer impacto, pero muy inicial, muy al arranque, digamos, marzo del 2020. En abril, mayo del 20 ya empezó los temas económicos, es decir, las consecuencias económicas, la preocupación por el empleo. Eso se posicionó muy fuerte durante 2020 y 2021. Pero sí, por ejemplo, no sé si decir distorsionado, si es el término correcto, pero la seguridad pública en aquel momento no estaba presente ni de cerca en el debate, pero no porque la situación del país en materia de seguridad fuera mucho mejor o distinto a la de ahora, sino porque la gente estaba preocupada por otras cosas. Exactamente, eso sucede cuando hablamos de este tipo de preguntas, cuando es la principal preocupación. Bueno, eso tiene los movimientos en que cuando hay un tema específico que acapara preocupación, los otros caen, pero no porque dejen de preocupar o porque hayan mejorado necesariamente. Sí hay otros momentos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que pasó post-crisis del 2002, bueno, en los meses o años anteriores a la crisis y enseguida a la crisis, los temas económicos estaban bien claros, marcados en el primer lugar. Empezó un proceso de mejora desde el punto de vista económico y empezó a aflorar la seguridad. Hay otros momentos donde no necesariamente mejora ese tema de preocupación, pero hay otro que emerge más fuerte. Pero cuando vemos la evolución, que es el último gráfico que tenemos, vamos a ver cómo se modificó esto del 2021 hasta la fecha. Es decir, tenemos los promedios anuales y después entramos en este año 2025. Los promedios anuales 2021 y 2022 nos muestran los temas económicos en el 52-53%, la educación en el 17-18%, recordemos acá estaba la discusión sobre la reforma, la transformación educativa, y la seguridad pública empezó un proceso de crecimiento, de aumento de temas de preocupación, donde estaba en tercer lugar en el 2021 y empieza un aumento ya al 25% en 2022. En el 2023 las líneas de los temas económicos y la seguridad ya quedan muy parejas entre sí, la educación tiene un retroceso, una caída, y luego en el 24 se produce el quiebre
Claro. con respecto a la preocupación por seguridad pública, que se ubica en el 54%, y un descenso importante de la preocupación por los temas económicos. No parece menor en esa gráfica la evolución que han tenido los temas económicos desde el año 2024, uno podría decir principio de 2025 a hoy, ¿no? Un aumento de casi el 10% del 2024 promedio a agosto del 2025. O sea, la gente está cada vez más preocupada por los temas económicos. Sí, efectivamente, digamos, esto que la pregunta inicial, ¿no? Si había mucha continuidad o cambio, bueno, en realidad hay mucha continuidad, pero hay algunos aspectos a considerar y seguir visualizando su evolución. Porque efectivamente la preocupación por los temas económicos viene en un proceso de aumento sistemático cuando tomamos desde el 2024 a la fecha y se sitúa en un lugar casi similar a lo que teníamos en el promedio de 2023, ¿no? Más sobre el cierre de 2023 estaba en niveles parecidos a los que estamos teniendo hoy. Es decir, empieza a aflorar una preocupación mayor de lo que veníamos teniendo en los meses anteriores y en el año pasado con respecto a los temas económicos. Fundamentalmente, uno que viene sistemáticamente creciendo, de a poquito, pero sistemáticamente, es el tema del trabajo. La preocupación por la falta de trabajo es uno de los temas que empieza a permear en la preocupación de la población. Luego aparecen otros, vinculados a los temas económicos en general, a los salarios, todo eso se va sumando y va generando esto, este episodio, digamos, de aumento de la preocupación por los temas económicos, que hay que seguir monitoreando, porque hace mucho el clima de expectativas que tiene también la población con respecto a su situación personal y a la situación del país. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Pausa y seguimos con más en BTV Noticias.